Señor, Coge y con quizá tu ahí porque no traje más. espíritu. Coge y quizá ahí. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Renuévame y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lléname, Señor, con tu espíritu. Lléname, Señor, con tu espíritu. Lléname, Señor, con tu espíritu. Lléname y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame y confírmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Básica Cristiana, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Adiós. noches. Buenas noches. Bueno, animarlos en este módulo que venimos trabajando de signos de amor y vida, que es la introducción a los sacramentos. Ya hemos visto 4 temas, hoy continuamos con el tema 5 y el tema 6. Entonces, le agradecemos primeramente a Dios por darnos la oportunidad de tener este encuentro y poder aprender cosas que nos sirven para nuestra vida. Asimismo, también le agradecemos al Padre Eutimio que ha estado muy pendiente de los estudiantes y está en este momento reunido para dar una más profundización y despejar algunas preguntas. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Voy a compartirles un video que él nos envía y Oye, Jenny, sí, vale. Jenny, si te parece, hacemos una charlita y dejamos el video al final porque veo que estos dos sacramentos tienen varios aspectos que no son muy claros. Entonces, dejamos el video para el final, si le Perfecto, parece. padre. O después lo compartimos, pero ya que su merced está, Sí, sí. lo escuchamos. Buenas noches para todos. Buenas Padre. noches. Buenas Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. ¿Me alcanzan a ver? Sí. No, señor. ¿Me ven? Es que aquí está oscuro No, y no la se cámara ve está nada. apagada. Señor, yo acá no lo veo. Buenas. ¿Cómo están? Ahora sí. Ahora sí. Sí, entonces, con lo que ya leyeron, ¿algunos ya leyeron este tema 5? La verdad, no. Sí, Yo no lo he señor. ¿No? leído. Entonces, Estoy listo. atrasada porque Entonces, es demasiado para ir los como voy a del día. motivar un poco sobre estos dos temas y por eso preferí hablarles y luego que se les comparte el video. Entonces, el primer tema tiene que ver con el sacramento de la reconciliación o de la confesión o de la penitencia, como nosotros le hemos conocido, le hemos llamado. Y la idea es acercarnos un poco a este sacramento porque necesitamos profundizar en él, ya que mucha gente piensa que no es necesario y como ustedes saben, el sentido del pecado se ha ido perdiendo, entonces la confesión también ha ido disminuyendo. También porque muchos han reducido la confesión a decir los pecados y se ha perdido la riqueza de este sacramento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos cuidadosamente a este sacramento para que podamos pues aprovecharlo y saber que es un regalo que nosotros necesitamos permanentemente, ya que lo podemos celebrar con frecuencia. Como ustedes saben, en un tiempo solamente una vez en la vida se podía uno confesar. Entonces era supremamente delicado pecar. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la reconciliación es un don de Dios Padre. Dios nos reconcilia en Cristo y Cristo ha dispuesto que se haga a través de este sacramento que, como nos lo enseñan en catequesis, se da haciendo el examen de conciencia, la contrición de corazón, el propósito de enmienda, la confesión de boca y la satisfacción de obra. Entonces, todos esos pasos nos llevan a vivir este don que se nos ha dado en Cristo a través de su sacrificio. Y importantísimo saber que este sacramento fue instituido por y en razón de nuestra debilidad y fragilidad humana.
la tendencia al pecado, la inclinación al pecado, que rompe la comunión con Dios y la necesidad de restablecer esa comunión con Dios, esa vida de amor, esa vida de gracia, esa vida de santidad que inició en el sacramento del bautismo. Entonces, es una necesidad que tenemos y Dios sabe de la necesidad que tenemos, por eso la importancia de este sacramento que ha instituido nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, se le ha llamado sacramento de conversión, se le ha llamado sacramento de la penitencia, se le ha llamado sacramento de la confesión, sacramento del perdón, de la reconciliación. Varios son los nombres y los énfasis. Muchos se han quedado en la conversión, otros han enfatizado muchísimo la penitencia, las formas de reparar nuestros pecados. Otros, como les decía, la confesión de los pecados ante el sacerdote. Otros, la necesidad de alcanzar un perdón para tranquilizar la conciencia. Y otros, la reconciliación, el sentirnos reconciliados con Dios Padre en Cristo. Es importante saber que todo esto se genera y se va aprovechando en la medida en que nosotros tenemos a nuestra mano este regalo que Dios ha dispuesto para nosotros, el de poder experimentar la reconciliación con el perdón de nuestros pecados, los pecados que confesamos, por los cuales nosotros hacemos penitencia y reparamos nuestras faltas. Sabemos que las expresiones de penitencia son la oración, el ayuno, la limosna, como nos lo piden en la Cuaresma. Hay penitencia pública y hay penitencia individual. Nosotros podemos hacer. Y como les decía, este sacramento viene posterior al bautismo y donde si el cristiano incurría en pecados graves, podía acogerse a la confesión solamente una vez en la vida. Entonces era supremamente delicado esto. Se insistió muchísimo en excluir a las personas pecadoras de la comunidad, en apartarlas, en no dejarlas participar y en que ellas pues acudieran a la misericordia de todos para que oraran por su conversión y fueran incorporadas nuevamente. Así fue evolucionando poco a poco y concilios como el de Trento empezaron a definir un poco esta situación para que fuera más fácil el acceso a este sacramento por parte del pecador. La celebración de la penitencia sacramental se ha insistido a través del ritual en una forma individual, en una forma comunitaria y en una forma colectiva. La forma individual es confesión y absolución individual. La comunitaria, varias personas se reúnen y se confiesan y reciben la absolución. Y la colectiva es cuando en casos de urgencia, sin que se confiese de manera individual los pecados, pues se le da la absolución colectiva a todas las personas. En caso de una catástrofe, no necesitan confesar cada uno su pecado ante el sacerdote, sino que en este caso se da la absolución a todos. Se ha insistido más en presentar a este sacramento como el sacramento de la reconciliación, en virtud que hay la exhortación, dejémonos reconciliar en Cristo. Y este sacramento, con el de la unción, hace parte de los sacramentos de la curación, de la sanación, porque el pecado tiene efectos no solo en el alma, sino en el cuerpo de cada uno de nosotros y afecta nuestra vida espiritual como también nuestra vida social. Entonces, es un sacramento en el cual se manifiesta la voluntad de Dios de ayudarnos a que podamos recuperar lo que perdemos por desobedecer, por debilidad, por capricho o por engaño
del demonio. Y como lo hemos visto, al instituir este sacramento, Dios ha querido confiar a la iglesia esta tarea de continuar la obra de Jesús, de curación, de sanación, de restauración, salvación mediante este sacramento al que podemos nosotros acceder, cumpliendo pues los pasos que se necesitan para que se celebre como debe ser. Este sacramento se recibe gracias a que tenemos los ministros el don del Espíritu para dar el perdón, para ofrecer el perdón a las personas. En este sacramento encontramos dos elementos importantes que son los que realiza el penitente movido por el Espíritu Santo y la absolución que confiere el ministro, es decir, el sacerdote, cuando la persona ha confesado con arrepentimiento y deseo de cambio todos sus pecados. El sacramento se instituyó con unas palabras bien claras que son atar y desatar. Te doy las llaves del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates en la tierra quedará desatado en la tierra. Y lo que desates lo que ates aquí quedará desatado en el cielo, como lo especificó nuestro Señor. Este sacramento se considera como una nueva conversión después del bautismo. Es un comenzar de nuevo, un iniciar de nuevo la vida de comunión, la vida en Cristo que inició en el sacramento del bautismo. Importante que nosotros vayamos descubriendo a través de la lectura en este texto cómo lo fundamental no es el énfasis que hay que hacer en el pecado, sino en la recuperación de la vida de comunión, en la vida de gracia, como hijos de Dios, y cómo esta gracia se nos confiere de manera gratuita por parte de nuestro Padre. Ya lo sabemos, el ministro del sacramento tiene que ser un sacerdote, porque Cristo lo confirió a los apóstoles como ministros de la reconciliación. Entonces están los obispos, están los sacerdotes ordenados. Tiene que ser una confesión personal, presencial, la que se hace. ¿Qué busca el sacramento de la confesión? Que nosotros retomemos nuestra vocación a la santidad, que nosotros volvamos a vivir la comunión, que nosotros estemos recuperando la vida de gracia. Y de otro lado, pues que nuestra conciencia quede limpia, que nosotros nos sintamos bien, que tengamos tranquilidad en nuestra relación con los demás, que nos veamos libres por misericordia de todos nuestros pecados y nos esforcemos por reparar cada uno de estos pecados que hayamos cometido. Al estudiar este tema del sacramento, es importante que nosotros miremos cuáles son las motivaciones que teníamos para confesarnos y cuáles son las motivaciones que ahora algunas personas tienen para no confesarse. Que hay motivaciones para confesarse uno, pero hay también motivaciones para no confesarse. ¿Y qué estrategias se podrían utilizar para que nosotros podamos
ir a este sacramento y celebrarlo con gozo, celebrarlo con alegría. Esto pues algunos aspectos así generales del sacramento de la reconciliación, confesión, penitencia, como le hemos llamado. Invitarlos para que nos acerquemos a Dios porque creemos en su amor, porque confiamos en su misericordia, en su bondad, en su compasión, y porque necesitamos realmente recuperar esa vida de gracia. No nos confesamos para comulgar en una misa, no nos confesamos para ser padrinos simplemente, sino que la confesión viene de un proceso y de una decisión que yo tomo de cambiar para recuperar lo que vale, lo que realmente me interesa, lo que es bueno e importante para mí. Si hay alguna pregunta, la escucho porque nos toca correr, el tiempo no es muy largo. Si hay alguna preguntita, alguna cosita o Buenas que noches. añadir. Sí, padre, hace mucha falta catequesis sobre este sacramento. Hay muchas cosas que uno piensa que no es pecado. Por ejemplo, que leo este librito de la imitación de Cristo, dice, por ejemplo, tú que te dedicas a juzgar y condenar a los demás, ¿te figuras que te librarás del juicio de Dios? Eso está en Romanos 2. Entonces, uno de pronto no se confiesa, yo porque de pronto uno lee o escucha un testimonio de predicaciones de sacerdotes, pero, pero la verdad hay muchas cosas que uno no sabe y uno necesita mucha catequesis. Por ejemplo, que me quité algo y me confieso que quité algo, pero si no lo devuelvo, pues yo pienso, ahí como que no hay perdón porque hay que reparar. Entonces uno necesita mucha catequesis sobre tantas cosas de verdad. Gracias. Bueno. Sí, mire, y me hace recordar que es generalizado eso en la iglesia. Al pecador no se le anima a la conversión, sino se le rechaza y se le estigmatiza, se le juzga, se le condena. Y entonces yo creo que eso está influyendo muchísimo para que la persona se retire. Y lo otro es la conciencia de pecado, porque no se conoce la palabra de Dios, porque no sabemos de nuestras obligaciones para con Dios, para con la iglesia, para con nosotros mismos. Entonces, la idea es bregar a ayudar, a motivar a otros, porque este curso es para que quienes lo hacen, pues, se conviertan en multiplicadores de esta experiencia, de estos encuentros que nos ayudan a redescubrir los sacramentos como regalos, como don, como vida para cada uno de nosotros. Padre, y lo importante que es ir teniendo ese conocimiento propio, no quedarnos viendo el hermano, sino uno ir reconociendo en esas debilidades que uno tiene y entender que la confesión, esa gracia santificante, esa fuerza que uno va recibiendo es muy grande y el Espíritu Santo va como que uno va viendo ya más fácil aquellas cosas que no que parecen pequeñas, pero que día a día tenemos que trabajar. La confesión para mí es algo muy grande, me ayuda mucho a estar como en esa luz y ver cómo voy el día a día, momento a momento. Qué importante tener nosotros ese mirarnos, por ejemplo, 2 veces en el día, porque a veces ya ni lo hacemos ni en la noche. ¿Cómo voy en la mañana? ¿Cómo van mis pensamientos, mis actos? Todo es que son muchas cosas las que tenemos que trabajar, pero nosotros no vemos sino es a la luz del Espíritu. Yo pues, digo que Él es el que nos revela. Y en la medida que nos confesamos, vamos recibiendo esa fuerza para vencer. Esa gracia. Sí, sí. Y cada día vamos encontrando motivos para rechazar la tentación, para no acoger el pecado y para salir
de Él. Y lo gracias a la reparación que también nosotros vamos haciendo de nuestros pecados, porque no es solamente confesarlos, sino que también hay que repararlos y hacer las renuncias para ir logrando avanzar y salir de cada uno de ellos, luchando con la tentación, porque va a seguir ahí siempre la solicitud del demonio de mantenernos en ese pecado. Muchas gracias a quienes participaron y pienso que iniciamos con el tema 6. Padre, El tema 6 tiene yo que ver con tengo el sacramento, otro sacramento de curación y sanación. ¿Sí? Padre, tengo una inquietud frente ¿Sí? ¿Qué decía? a las, sí, es una inquietud que tengo frente a las palabras atar y desatar. ¿Me alcanzan a escuchar? En el Catecismo Sí. Católico dice que las palabras No muy bien, atar pero y desatar. Sí, Las sí, palabras sí. atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. con Dios. Entonces, Sí, sí. me gustaría que por favor nos aterrizara un poco más sobre este significado de las palabras atar y desatar. Sí. El atar y desatar es el poder que da Dios a través del Espíritu de la absolución de los pecados a quienes los confiesan y quieren recibirla, porque habrá personas que se niegan a confesar sus pecados y pues no quieren la conversión y no quieren pues el perdón. Entonces, en ese sentido, es hacer visible, hacer cercano ese amor y esa misericordia de Dios para con el pecador, que a través de la mediación del sacerdote, del ministro, experimente esa cercanía de Dios y experimente también que la compasión de Dios es la que le concede por misericordia el perdón de sus pecados, de desatarlo de esa esclavitud en la que se encuentra sometido. Entonces, es el poder visible en la iglesia de el perdón de los pecados, No, en cabeza el sucesor que es Pedro. Entonces, pidámosle al Señor para que nosotros cada día vayamos descubriendo necesidad y vamos aprovechando y ayudando a otros. Cuando nosotros vemos a pecadores, acuérdese una de las obras, orar por la conversión de los pecadores, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, no porque seamos mejores ni cosa, sino por solidaridad, por fraternidad, de la unción de los enfermos. Entonces, la unción de los enfermos es un sacramento que nos permite a nosotros, en medio de la enfermedad y la debilidad, recibir la gracia que nos fortalece, la gracia que nos ayuda para recuperar la salud del cuerpo y del alma. Es un sacramento en el que la iglesia se une en oración en torno a la persona que se encuentra enferma y necesita de esa ayuda, de esa gracia que le confiere el sacramento para tener la fortaleza de afrontar la enfermedad, pero también la tentación en medio de la enfermedad. La Santa Unción es un sacramento también de la iglesia y en lo posible, pues por eso participan los vecinos, participan la comunidad en su celebración, se une la iglesia para orar por este enfermo, por esta persona que está en situación difícil y le ayuda a unirse a Cristo en su sacrificio, ofreciendo su enfermedad, ofreciendo su dolor, ofreciendo su sacrificio al de Cristo por la reparación de sus pecados.
La enfermedad es un medio de conversión, es un medio de santificación, es un medio de reparación de nuestros pecados y no es un mal, como muchos lo ven, como una desgracia, ¿no? Es una oportunidad muy importante para unirnos a Cristo y encontrar en Cristo el sentido de el dolor, el sentido de la enfermedad, el sentido del sufrimiento. Y sabemos que el sufrimiento es el efecto del choque que se da con el dolor. La gente que no logra asimilar el dolor y entonces entra la angustia, entra la desesperación ante la presencia de una enfermedad, de unos dolores que llegan. La unción es la oportunidad que se tiene de un encuentro con el Señor de la vida, con Cristo, que muchos experimentaron en su momento y que la iglesia hace presente cada vez que lo administra a aquellas personas que se encuentran enfermas. Por eso es muy importante que nosotros motivemos un poco lo de la unción. Mucha gente cuando se enferma, lo primero que busca es que lo lleven al médico, pero no que lo lleven para que reciba la santa unción. Y ya cuando están en el hospital es cuando llaman de pronto muchas veces al capellán, al sacerdote. Les recomiendo de manera especial que al estudiar este tema motivemos a muchos para que encuentren sentido al sufrimiento y que encuentren en el sacramento de la unción un medio importantísimo para vivir la enfermedad, para vivir la solidaridad y sobre todo para vivir y reavivar la esperanza y la fe. Este sacramento le ayuda a la persona a darse cuenta de que es una persona mortal, de que es una persona frágil, de que es una persona débil y que no se vale, no se basta a sí misma. Necesita de la ayuda de Dios, necesita de la iglesia, necesita de la comunidad, necesita de su familia. El sacramento es una ayuda muy importante en lo corporal y en lo espiritual. El sacramento de la unción permite a la persona experimentar la bondad y compasión de Dios por los enfermos, manifestado todo esto en Cristo, como lo atestiguan los evangelios. Hay que preparar a las personas para cuando se llama al sacerdote, se invita al sacerdote para que administre este sacramento de la unción. Primero se tenía mucho miedo a este sacramento porque se pensaba que era la extrema unción, es decir, la preparación para la muerte. Sí, ciertamente, pues le hace uno consciente de la cercanía de la muerte, pero no es en sí la preparación para la muerte, es una preparación y disposición para que si ya tiene que morir, pues muera reconciliado, muera en paz, muera en comunión. ¿Alguna pregunta sobre este sacramento? Se ha tocado así como correr un poquito porque no nos queda mucho tiempo. Padre, buenas Padre, noches. Sí. Nosotros, como estudiantes o personas que estamos como misioneros o aprendiendo, ¿podemos ministrar este sacramento a un enfermo o tiene que ser un sacerdote? Tiene que ser el sacerdote, el Gracias, Padre. diácono o el sacerdote, pero los fieles sí pueden hacer la oración de intercesión. Todos los fieles pueden hacer, el catequista especialmente puede hacer oración de intercesión por la salud de esa persona. De pronto, Ah, ok. antes de que llegue el sacerdote, o si no puede ir el sacerdote, se reúnen la comunidad y hacen oración de intercesión por la salud de esta persona. Gracias, Pero Padre. ya la unción con el óleo de los enfermos la realiza solamente el ministro, el diácono Ah, o el sacerdote o el obispo. gracias, Padre. Bueno, Padre, o sea que esta unción de los enfermos
ahora se coloca, veo que se coloca más en las iglesias, o sea, ya se puede colocar, por ejemplo, siempre que están las misas de los enfermos o algo, siempre ya la pueden colocar, que no sea en momento Eh, de peligro de muerte. Yo veo que ahora se coloca mucho más. no es necesario que esté en peligro grave de muerte, simplemente que la persona esté enferma y pues quiera o pida este sacramento. A veces se hace que en celebraciones por los enfermos, al final pues se les dé la oportunidad de recibir la Santa Unción. Y son Sí. oportunidades muy importantes porque toda la comunidad se une a orar por ese grupo de personas que están enfermas. ¿Qué pasa a veces cuando se da esa posibilidad? Que muchas personas se acercan a recibir la unción sin tener las condiciones, sin tener la debida preparación, simplemente porque le hagan la Santa Unción. Incluso algunas veces se ha hecho a unciones con aceite del Señor de los Milagros o algo así. Yo no he escuchado eso, que se hace, no. La unción se hace con el óleo que el obispo antes de la misa crismal consagra y nos da a las parroquias para que lo utilicemos en estos sacramentos. No se hace unción con otro aceite, sino con el que se ha sido bendecido en la misa crismal. Gracias, Padre. El padre hizo referencia a que se debe preparar a la persona. ¿Nos podría ampliar un poco sobre esa preparación? Hablarle de la bondad de Dios, hablarle de la necesidad del arrepentimiento de sus pecados, hablarle de esta gracia que le confiere el sacramento para que se anime a recibirlo con fe, con esperanza, con alegría, a que se prepare y disponga para este encuentro bonito con Dios. Sí, motivarlo, decirle las bondades que tiene el sacramento, la importancia de estar dispuesto y de celebrarlo sin miedo, sin angustias, sin preocupaciones, porque es que se le ha hecho mala propaganda a este sacramento. Entonces, varias gente le tiene mucho miedo. Entonces, hay que quitar esos miedos y recibirlo con fe, recibirlo con esperanza y sobre todo con alegría. Es la visita de Dios a esa persona que se realiza a través del ministro. Y entonces es un momento muy significativo. Yo me acuerdo que varias personas dicen, llegó mi señor a visitarme cuando ven al sacerdote. Así es. Padre, una pregunta. Ah, no. Sí, sí. A ver, Padre, ¿quién una iba a pregunta. Con Janet de Yopal. Una preguntita, padre. ¿Solamente se coloca cuando es la misa para los enfermos o en cualquier otra misa se puede colocar? Incluso fuera de la misa. Se puede en la misa de los enfermos, se puede en otra misa. Cuando, por ejemplo, va un enfermo a una misa y terminando la misa, pues se acerca al sacerdote o antes de la misa para la unción. Casi normalmente la unción se hace en la casa del enfermo, incluso donde se puede celebrar la misa allá en la casa de un enfermo. Entonces son varias las